que en este caso vamos a hablar de lo que es chartismo, para el cual, como dice aquí, el chartismo consiste en el estudio del gráfico para pronosticar los comportamientos futuros de los distintos activos financieros. Esto se hace obviamente en base a líneas y figuras geométricas. Y la distinción con respecto al análisis técnico estriba en que este segundo solo se basa en el análisis de datos en base a fórmulas matemáticas para analizar el comportamiento futuro de los precios según las series de datos. Ahora, el chartismo tiene tres fundamentos básicos que son muy importantes que anotes ahí. El número uno es que los precios se mueven en base a tendencias. Número dos, en la cotización se reflejan siempre todos los factores que pueden afectar a una empresa, a un índice, a una materia prima o a cualquier otro activo financiero. Y número tres, los comportamientos de las cotizaciones son repetitivos de forma análoga en el tiempo, o sea, en base a ciclos. Ahora, mucho se ha escuchado sobre esto de factores externos. Dice que bajo estas premisas, a las que vimos anteriormente, podremos analizar cualquier tipo de valor o mercado internacional, tanto el crudo como el desarrollo de la cotización de un valor estrella de la Bolsa de Londres. Ahora vamos a ver, pasamos a desarrollar poco a poco las bases para el estudio del análisis técnico. En este caso, no podemos hablar de análisis técnico sin hablar de la teoría de Dow. En este caso, la teoría de Dow la formuló el señor Charles Henry Dow hace un buen par de años atrás, estamos hablando de los años 1851, 1902, falleció. Él era un periodista y economista estadounidense, o sea, gringo, siendo reportero de noticias, conoció a Edward David Jones, con el que fundó una agencia de consultores financieros llamada Dow Jones and Company, un prestigioso diario económico. Y en 1887, el índice Dow Jones Industrial Average, o el más famoso US 30, que es el índice americano de referencia mundial, ¿no? O sea, el índice que aglomera lo que son las 30 acciones más importantes de las empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? En este caso, el señor Charles Henry Dow es considerado el padre del análisis técnico. Tras su fallecimiento, Nelson Elliott en 1903 recopiló sus editoriales y más tarde fueron conocidos como la teoría de Dow. Ahora hay un supuesto el inicio y el fundamento del análisis técnico. Ahora habíamos dicho que esto de acá. Número uno, que los precios se mueven en base a tendencia. En este caso, vamos a estudiar lo que es cómo identificar bien y de manera correcta una tendencia alcista. Dícese de la tendencia alcista que deben existir dos mínimos consecutivos con la condición de que el segundo mínimo sea superior al primero. Dice, si se forma un tercer mínimo cumpliendo con la condición de superior al segundo, se confirma la tendencia alcista. Dice que la línea que trazaremos se denomina directriz alcista y se dibujará uniendo a los mínimos. Vámonos a TradingView para explicar esto un poquito de manera más gráfica. Vámonos a los gráficos en blanco. Acá. Vamos a dibujar una hipotética tendencia alcista. Ahí. Ok, vamos a estudiar esto. Dice, deben existir dos mínimos consecutivos con la condición de que el segundo mínimo sea superior al primero. ¿A qué se refieren con eso? En toda tendencia, ninguna tendencia en el mundo, ni en los mercados financieros, ni en nada, se mueve así. El mercado siempre va a tener esta forma de zigzag. Eso es lo que conocemos como impulsos y retrocesos. Ahora, en una tendencia alcista, o en todas las tendencias existen puntos máximos o altos y existen lo que son puntos mínimos o bajos. ¿Sí? Esto es un primer punto máximo o alto y este es un primer punto
mínimo o bajo. Acá igual tenemos otro punto máximo o alto y acá tenemos otro punto mínimo o bajo. Igual acá un nuevo punto máximo o alto y un nuevo punto mínimo o bajo. Ahora vamos a formular lo que dice aquí. Dice que deben existir dos mínimos consecutivos con la condición de que el segundo mínimo sea superior al primero. O sea que para yo confirmar una tendencia alcista, por lo mínimo debo tener esto, que se hayan formado dos mínimos y que el segundo mínimo sea superior al primero. Aquí tenemos un primer mínimo o un primer bajo y aquí tenemos un segundo bajo, pero este bajo es más alto que el bajo anterior. Si se fijan, está mucho más arriba. Y eso es lo que dice aquí, deben existir dos mínimos consecutivos con la condición de que el segundo mínimo sea superior al primero. Ahora, si se forma un tercer mínimo cumpliendo la condición de superior al segundo, se confirma la tendencia alcista. O sea que podremos esperar a que esto suceda y que exista un tercer mínimo que sea superior al segundo. Este que está aquí. Vuelvo y lo repito. Dice, si se forma un tercer mínimo cumpliendo la condición de que es de superior al segundo, se confirma la tendencia alcista. La línea que trazaremos se denomina directriz alcista y se dibujará uniendo los mínimos. O sea, agarramos esta línea, esta herramienta que se llama línea de tendencia y la pasamos por los mínimos. Así es que identificamos bien que esto en efecto es una tendencia alcista, ubicando que por lo mínimo hayan dos mínimos y que un tercer mínimo se forme y sea más alto que el segundo, o sea que este de aquí, ¿sí? Y obviamente vamos a trazar la línea de tendencia por los mínimos. Ahí confirmamos nuestra tendencia alcista. Ahora, tendencia bajista. Dice que deben existir dos máximos consecutivos con la condición de que el segundo sea inferior al primero. Si se forma un tercer máximo cumpliendo la condición de inferior al segundo, se confirma la tendencia bajista. La línea que trazaremos se denomina directriz bajista y se dibuja uniendo los máximos. O sea que básicamente es lo mismo, pero al revés. A ver, vamos a ver si nos da espacio en el gráfico para dibujarlo. Ok, vamos aquí. Vamos a dibujarlo aquí. Ahí. Ahí, vamos a dibujarlo ahí, ¿sí? Ok, vamos a borrar esto por ahora. Dice, debe existir dos máximos consecutivos con la condición de que el segundo sea inferior al primero. O sea que tenemos un primer máximo aquí y un segundo máximo aquí. Ahora fíjense, lo mismo pero al revés. Deben existir dos máximos consecutivos con la condición de que el segundo sea inferior al primero. Este que está aquí es un máximo, pero es un máximo más bajo que el anterior, que el que está arriba. Dice, si se forma un tercer máximo cumpliendo la condición de inferior al segundo, se confirma la tendencia bajista. O sea que debería suceder algo así. Nuevo mínimo. Este que está aquí, un tercer mínimo con la condición de que sea inferior. ¿Dónde está? Si se forma un tercer máximo cumpliendo la condición de inferior al segundo, se confirma la tendencia bajista. O sea, tenemos tres máximos, pero cada máximo es más bajo que el anterior. Eso ya nos confirma la tendencia bajista.
Y la línea que trazaremos se denomina directriz bajista y se dibuja uniendo los máximos, o sea, los puntos que tenemos aquí. O sea que la clave para identificar una tendencia alcista es que haya puntos altos, más altos que los anteriores, y puntos bajos, más altos que los anteriores. Voy a escribirlo aquí. Alcista. Que sean altos, más altos, y bajos, más altos. Acá, una tendencia bajista serían puntos bajos, más bajos, y puntos altos, más bajos. Esta sería la clave para identificar bien una tendencia alcista. Ahora, esto lo podemos ir practicando. Voy a tomar una foto de esto. Esto lo podemos ir practicando en los gráficos. A ver. Por ejemplo, aquí miren. Tenemos un primer punto bajo, primer punto alto, otro bajo, otro alto, aquí. Y aquí nos vamos así. Fíjense que los puntos mínimos o los puntos bajos son más altos que los anteriores. Ya eso nos confirma una tendencia. Y obviamente tenemos un tercer punto alto, más alto que los anteriores. Eso nos confirma una tendencia alcista. Y así vamos practicando, ¿no? Bueno, la tendencia lateral no vamos a hablar de tendencia lateral. Pero igual vamos a mencionarlo, ¿sí? Dice la tendencia lateral, que esta tendencia se forma cuando los mínimos consecutivos alcanzan siempre el mismo valor. Nunca son superiores al anterior. Con los máximos ocurre lo mismo, por lo que forma una línea horizontal, lo que nos indica una decisión del mercado. Dice que abarca semanas o meses y que se desarrolla como una tendencia contraria al movimiento primario. En términos gráficos sería algo así. Tenemos un primer punto alto, un primer punto bajo, y así nos vamos en altos y bajos de forma lateral. Se fijan, los puntos altos no superan los anteriores y los puntos mínimos tampoco superan los anteriores. Eso es básicamente una tendencia lateral. Ahora, para complementar lo que es el estudio de tendencias, necesitamos saber o conocer lo que son los canales. En este caso, la línea de canal o línea de retorno, como a veces se le llama, es otra variación de la línea de tendencia. A veces los precios se mueven entre dos líneas paralelas, la línea de tendencia básica y la línea del canal. Recuerden, la línea de tendencia básica es la que colocamos ya sea con la directriz alcista por los mínimos o la directriz bajista por los máximos. Dice que es necesario que cada directriz tenga al menos 3 puntos de apoyo, porque cuanto más tiempo permanezca intacto el canal y cuantas más veces se le ponga a prueba, más importante y seguro se vuelve. Vuelvo y repito, es necesario que cada directriz tenga al menos 3 puntos de apoyo. Dice, la línea de tendencia básica se suele utilizar para iniciar posiciones largas y la línea de canal para realizar beneficios a corto plazo. Los operadores más agresivos podrían incluso iniciar posiciones cortas contra tendencia en la línea de canal, aunque esta táctica de operar en contratendencia puede resultar peligrosa y muy costosa. Vamos a explicar más o menos cómo sería un canal. Si por ejemplo ya tenemos nuestra directriz aquí en la línea alcista, básicamente colocar esto así sería ubicar la tendencia en un canal. Fíjate lo que dice acá.
La línea de tendencia básica se suele usar para iniciar posiciones largas y la línea del canal para realizar beneficios a corto plazo. En teoría, no es que esto sea así religiosamente. Muchos, por ejemplo, en una tendencia alcista colocan posiciones aquí y cierran sus posiciones acá. Y básicamente lo que nos está diciendo es que en teoría también lo que sucede es esto: los operadores más agresivos podrían incluso iniciar posiciones cortas contra tendencia en la línea de canal. O sea que hay mucha gente que utiliza esto para entrar aquí. Operan en contra de la tendencia, colocan una posición de venta en una tendencia alcista. Obvio, dice, esta táctica de operar en contra tendencia puede resultar muy peligrosa y muy costosa. Ahora, ruptura de línea de canales. La ruptura de la línea de tendencia, o sea, la línea inferior de canal, en una tendencia alcista, la línea inferior, que es la directriz, en este caso indicaría un importante cambio bajista, y la ruptura de la línea de canal, que es la línea superior, indicaría justamente lo contrario: aceleración en la fuerza de la tendencia alcista. Algunos operadores lo usan como razón para incrementar posiciones alcistas. La proyección se calcula desde el punto de ruptura. A partir de ese punto se aplica la distancia entre las dos líneas del canal. O sea, en teoría, vuelvo y lo repito, una ruptura en la tendencia, en este caso por la directriz, puede anunciarnos un cambio en la tendencia. Por ejemplo, rompe aquí, puede corregir el precio, y más o menos lo que puede suceder sería algo así. Si clonamos esto aquí, más o menos podemos calcular hasta dónde puede llegar ese rompimiento. En teoría sería algo así. O al revés, si por ejemplo rompe no la línea directriz, sino la del canal, en este caso sería una señal de continuidad con mucha más fuerza, ¿no? Por ejemplo, rompería aquí, en teoría, ¿no? Tendríamos entonces un retroceso acá, que sería considerado como una línea que de resistencia cambia a soporte. Eso lo veremos más adelante en la segunda serie de chartismo esencial. Y hacemos básicamente lo mismo, ¿no? Agarramos esto, lo clonamos y más o menos ahí podemos calcular hasta dónde puede llegar más o menos esa ruptura de la línea del canal, ¿sí? Igual acá, básicamente lo mismo. Tenemos un canal, la línea directriz sería la de arriba. Si por ejemplo tenemos una ruptura en la línea directriz, tenemos una corrección y básicamente pues lo que veríamos sería algo así, ¿no? En teoría, no estoy diciendo que necesariamente algo así es lo que va a ocurrir, sino que en teoría, ¿no? Aquí, esto así, boom. O al revés, si en vez de romper la línea de la directriz de tendencia, rompe sería la del canal, pues tendríamos una señal de continuidad con un retroceso aquí. Más o menos tendríamos algo así. Boom. Es básicamente muy sencillo. Básicamente eso es todo lo que tenemos para esta serie en el capítulo 1. Ya la próxima serie estaríamos hablando de lo que son líneas de soporte y resistencia. La gracia de esta serie es que vayamos aglomerando esta información. Por ejemplo, hoy lo que vimos fue el estudio tanto de tendencias y canales. Eso lo vamos a ir combinando con el estudio de soportes y resistencias, y al final vamos a combinarlo con lo que es el estudio tanto de figuras técnicas como lo que son figuras de cambio de tendencia, figuras de continuación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que cuando tengamos esa información completa, créanme que van a tener un panorama muchísimo más claro sobre el gráfico, sobre los mercados financieros, ¿sí? Esto aplica
tanto para Forex como para materias primas, como para acciones, etcétera, etcétera, ¿sí?